Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Soy Tere García Ruiz y tengo el gusto de iniciar una nueva conversación con el doctor José María Poveda, filósofo y psiquiatra. Hoy vamos a hablar de algo fascinante, que son los dos hemisferios del cerebro, los cinco sentidos, y cómo funcionan dentro del proceso de aprendizaje. Yo estoy muy contenta porque me ilustró sobre la realidad virtual la semana pasada. Yo creo que era la única persona de todo el planeta que no conocía estos aparatos, que no sabía de su existencia, pero esa conversación es prueba de la forma tan clara que como profesor tiene el doctor José María Poveda para acercarse a nosotros y explicarnos cualquier cosa que no entendamos de entre todo lo que nos gustaría saber, conocer y entender de la vida. En este caso vamos a hablar del aprendizaje y cómo funciona nuestro cerebro en este proceso, hemisferio derecho, izquierdo, cinco sentidos, la creatividad y todo lo que se desprende de las funciones del cerebro. Muchísimas gracias, José María. Nuevamente contigo una Pues, conversación que promete muchísimo. pues encantadísimo de estar aquí con vosotros una vez más y efectivamente con mucho gusto, porque imagínate que la primera vez pues que yo pues estuve en América fue con una invitación allá para ir al Pacífico, pues a San Francisco. Me habían dado una beca de la Fundación Fulbright al terminar la carrera y para mí fue un descubrimiento pues tremendo el poder ver las cosas desde el mar Pacífico. Quiero decir, lo que ocurrió ahí fue que tuve de esas cosas que es la suerte, pues compañeros de trabajo, le han dado el premio Nobel a los 4 años, como lo más normal. Y entonces el que estaba allí, uno de ellos, justamente, Michel Gazzaniga, era el que estaba investigando los dos hemisferios del cerebro. O sea, cada uno de nosotros hemos comentado algún día como que su cerebro, pues como el que tiene tres pisos. El primero, que es el de abajo, que está más relacionado pues con el tacto, con lo inmediato, a quién dejó entrar, a quién no dejó entrar. Es el meterse pues como en la casa, que es nuestro cerebro, y funciona mucho con la piel, básicamente. Y Sí. ese cerebro es muy importante porque es el de mantenimiento, lo compartimos con las serpientes. Hay un segundo cerebro, que es ya más como si éramos amorosos, si quieres, que lo compartimos con los mamíferos, con todos los animales que además tienen sangre caliente, que se dice, que añade al cerebro anterior un segundo piso. El segundo piso es las emociones. Las serpientes parece que no tienen emociones, que están más hoy a lo que estamos ahora, y no recuerdan. Entonces, la organización del mundo de las emociones tiene que ver mucho con el recuerdo. Y el recuerdo, claro, pasa por el tacto, que es el primero de los cinco sentidos como el más importante, aquí y ahora. Por eso cuando te dan un abrazo, estás ahí en ese momento, no te vas a otro planeta. Cuando estás en el presente, en la piel, estás aquí, pues estás en un baño, estás flotando, la piel está recibiendo un calor envolvente. O sea, el tacto es como lo básico, es el que teníamos ahí antes, desde dentro de mamá durante meses flotándola. Claro, eso es muy importante, pero sobre ese se construye a la otra persona a través del segundo piso, en el cual habíamos dicho que el gusto y el olfato generan pues una capacidad de recuerdo. El recuerdo está muy vinculado a lo que me gusta porque lo recuerdo, que es el sabor de mi gente. Y no es el sabor, incluyes además más cosas, además del sabor de la comida, pues el sabor de alguna manera. Y además con el referente saliva, que en muchas culturas representa la vida. O sea, cuando hay vida, pues hay saliva. Cuando hay muerte, la cosa cada vez más seca y los músculos secos, en fin, entiendes la chingada. Entonces la idea es que ese segundo piso nutre emocionalmente, nos hace sociales y se montaba, decíamos, a través, muy curioso, de la forma en que somos mirados por quien nos quiere en ese momento, que viene a ser nuestra madre. Entonces, la manera nuestra de mirar con cariño tiene que ver con lo que hemos copiado o aprendido de la manera de sentirnos mirados por primera vez con afecto. Mm. Incluso el grado de afecto muchas veces se lo agradecemos a nuestra madre porque estaba presente y nos enseñó a tener esa manera de mirar que es con la que fuimos mirados.
Eso es el segundo piso, claro, es madrísimo, es el segundo piso, ¿no? Y el tercero, si quiere, vamos al padrísimo porque es el de arriba. Y el de arriba hemos dicho que era más el oído y la vista, que es la distancia. O sea, el tercer piso, que es el que uno usa, pues cuando ve las cosas con distancia, desde ahí arriba, fuera, y escucha como fuera. Los otros tres sentidos son ya que esto está muy cerca. El descubrimiento ahí de Gazzaniga en los años 70, en los años 80, que llega a premio Nobel, es a entender que en realidad también tenemos en el piso ese de arriba, pues como que hay dos lados, hay dos puertas para dos, que son los dos mitades de cada cerebro. Y en esas dos puertas resulta que hay una que va más funcionando como en fotos, como en pinturas, como un cómics. Y que además es el que usamos mucho en los primeros 1000 días de la vida, porque todavía no sabemos leer. Habrá que incluso esperar. Entonces lo de leer es un asunto que, bueno, ya hablaremos después de los 6 años, cuando ya se empieza a pensar con palabras, pero antes de eso funciona, pues, una parte del cerebro que va como de fotos. Veo la foto, pues me gusta, me río. Veo la foto, me asusta, pues lloro. O sea, el comienzo del trabajo cerebral de ese tercer piso, pues en los primeros 1000 días es más bien como muy de empezar, todavía no sabes ni leer, todavía no sabes ni pensar, todavía no sabes atribuir que algo tiene relación con algo. O sea, puedes aprender que algo está junto a algo. Fíjate qué bonito. O sea, la cosa de los dos cerebros es saber que tenemos un cerebro más como para estar en el presente de la foto. Miro esta foto, estoy en esta foto, me meto en esta foto. ¿Eh? Entonces, eso es lo primero que aprendemos en la vida. Después es como que aprendemos a leer cuentos con cómics. O sea, hay un dibujo y el dibujo como que hablan y abajo explican un poco. Ah, oye, ¿qué tal? Ay, pues eso es graciosísimo. O sea, ya en vez de tener flashes y ver cómo respondes, como que empiezas a hacer una narración. Eso es muy gordo porque eso es el rollo ya del tercer piso, donde puedes empezar a tener sensación de que hay tiempo por delante. O sea, que además de lo que te ha pasado y dónde estamos, hay tiempo por delante. Porque estás esperando que se completen las palabras y las historias. Ahí hay Esa, expectativa. fíjate, pero eso ya es la gente encima que sabe enseñar, hace que tú ya estés pim, pam, porque has entrado, te has puesto a pensar. El otro está pues poniendo allí, ¿me entiendes? Pues un poco de fuego para que tú empieces la hoguera que es la tuya. Sí, sí. ¿No se me entiende? O sea, que incluso la humanidad progresa. O sea, el salto más bestia. Hablamos el otro día de la realidad virtual. ¿Cuál es el salto más bestia? El fuego. Sí, sí, sí. Gracias a ese se construye la casa, que es el lugar alegre y confortable. Gracias a ese pasas de lo crudo a lo cocido. Gracias al fuego no hay un pinche mosquito que por la noche esté allí dándote, porque hay fuego y hay humo. Y luego ya la que hace el fuego ya, que es la más tremenda de todas, es te permite meterte en la caverna. Porque la gente en las cavernas, a lo bruto, no vivía en la caverna, vivía en un agujero de la caverna, del cañón del cobre, pero no entraba dentro, porque dentro ni se sabe. Sí. Es con el fuego cuando puedes vivir en cavernas de una manera más decente. Cuando ya los animales no te atacan porque dicen, cuidado, que se maneja el fuego. Resulta que ningún animal maneja el fuego. Así de repente. E incluso los seres humanos, como que algunos, aunque les den las cerillas, no saben encender un fuego. Sí, sí. O sea, entonces, lo que te quiero decir es que entonces el tercer piso es muy interesante porque representa la creación de la expectativa, de la anticipación. Claro, también es el más loco de todos, porque bueno, a fin de cuentas, si uno se enfada porque le tocan o no le tocan, pues eso es más o menos razonable, está enfadado, pues se siente bien, me ha pisado usted el pie y se entiende pues la rabia, ¿no? Pues como producto de eso, ¿no? Y también se entiende la pena como una otra cosa, pues la depresión, porque la pena tiene, el problema del segundo piso es que tiene memoria.
Y entonces, mientras todo está bien, qué gracioso y cómo nos lo estamos pasando. Pero luego a lo mejor te vas y ya no está. Y entonces la memoria de lo que pasó es más graciosa que lo que hay. Uy, igual me deprimo. ¿Aquí qué ha pasado? Pasó de la tristeza. ¿Entiendes? O sea, junto con el descubrir estos tres pisos, el presente, si se acelera, da rabia. Si se acelera bien, da alegría. Oye, qué chévere, estoy pasándolo tan ricamente. Bien, eso es el presente. La ausencia de la potencia de la rabia o del estar jugando o del cariño es lo que luego puedes reconocer como tristeza o como romanticismo, si te da el punto. ¿Qué ocurre? Que entonces la gente que escribe sobre romanticismo, como está escribiendo, está poniendo a trabajar la librería del tercer piso, con lo cual sí sufre, pero no tanto. O sea, al contarlo como que te alivias. Claro, se ¿Eh? sublima de alguna manera a través del arte, la pintura y la literatura y otras. Pero ¿cómo que te lo sabes, psicóloga? Eso es lo que decía el Freud. Dijo, claro, yo puedo transformar emociones hacia arriba y hacer lo que tú dices tan bellamente, ¿no? Transformo la energía, transformo el estrés en vitalidad. Uso ese fuego en vez de para quemarme, para iluminar, para aprender, primero para trasladarme al presente, pues si uno está muy detrás, y en el fondo es, pues eso, estoy en el presente, me acuerdo de mi pasado, como pues maestras, maestros, el pasado pues está lleno de maestros y maestros, y en el presente además, si uno acepta que es el fruto de la creatividad personal, entonces se puede considerar responsable. Pues Sí. si le echas la culpa fuera a alguien, este alguien pues no va a venir, está con otro, está con otra, se cayó al mar. O sea, esa actitud es mirar atrás. La cosa es con quien tienes primero es a ti misma y a quienes están alrededor en ese momento, riéndote las gracias o diciéndote, oye, que es un poco tarde. Bueno, pues bien, tú ya luego reaccionas, ¿no? La idea es entonces el segundo piso importante, pero ese puede dar mucha pena, pero no el loco loco. La gente loca loca se lo hace en el tercer piso, que es ya donde todo es posible. ¿Entiendes? O sea, Claro, ahí, esa ¿por es la qué? Pues razón de la imaginación. eso es, la imaginación te permite generar múltiples posibles espacios futuros. Claro, lo interesante es, digamos, hacer un acto de creatividad sobre ellos. Entonces, como te acuerdas, hay una cuestión muy bonita del Noal Yuval Harari que dice que en este siglo XXI es fantástico usar el pensamiento con pensamiento crítico. Dice el critical thinking, son las 4 Cs. La segunda era communication, collaboration, creativity. Comunicación, colaboración, creatividad. Entonces, en San Francisco, lo que claramente te explicaban como el primer día, pues era de repente que efectivamente un cerebro era más de fotos y de crear un impacto emocional. Y si quieres le llamas yin en chino o que tiene más de lo femenino porque es más receptivo en lo que le meten, pumba, lo recibe. Mientras que el otro cerebro izquierdo pues era más ejecutivo porque toma las fotos y cuenta una historia, te hace un vídeo, te la habla. Al hablar requieres tiempo. O Sí. sea, una imagen que vale más que 1000 palabras, pumba, la imagen. Ok, pero un discurso se pone ahí a meter unos matices que requieren un tiempo. De hecho, lo más bonito de los discursos, de cómo aprendemos a pensar, resulta que nos lo enseñan la gente mayor cuando nos cuenta cuentos y éramos pequeños, o cuando nos cuentan cuentos y estamos mayores escuchándolos con el espíritu de quien está aprendiendo. O sea, el contar cuentos, el storytelling, es algo, es que durante los miles de años que no había libros a disposición de la gente, ¿cómo se aprendía? ¿Entiendes? Pues se aprendía, imagínate, en Canadá decían, ¿y qué historias les cuentan ustedes a sus niños en invierno? O sea, Sí. claro, cuando está la gente a 20 Claro. bajo cero, a oscuras, los días duran 2 horas, 5 horas, esto es que no hay quien lo aguante comiendo lo mismo todo el día, ¿no? ¿Qué le cuentas a los niños para que en ese momento pues no les dé por, ¿me entiendes?, desaparecer e irse a otro planeta, ¿no? Entonces los cuentos tienen una fuerza, el storytelling, el arte de contar historias, es muy curioso
porque como que cada país se recuenta a sí mismo en la manera de contarse los cuentos. Y ahí participan tanto las madres como las padres, los hermanos como tal, ¿entiendes? Pero ¿en qué cuento tú te cuentas? Claro, y ¿Entiendes? se cuenta ahí la historia familiar, y se cuenta de los ancestros, y se cuenta la historia del Claro, pueblo, claro. la historia ¿Quién de es la que tú comunidad. eres? ¿Quién es que tú eres? ¿Quién es tú nosotros? Sí, Muy sí, bien, nos es interesantísimo, pero tenemos curiosidad. ¿Entiendes? claro. ¿Quién te ríe las gracias? ¿Quién te las ha reído? Porque la parte floral sale pues cuando uno siente una cosa que se llama en inglés belonging, pertenezco a. Ah, Ujú. y entonces se ha visto que la gente que no tiene belonging pues anda por ahí y se sabe y no se encuentra a sí misma porque no tiene espejos en los que reconocerse, todo eso, ¿no? Entonces, claro, eso son actividades de tercer piso, cuando una parte que funciona con visiones y otra que funciona con letras, con palabras, y que se articula sobre todo a partir de los 6 9 años, pum, 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 pues todas las palabras que tengas ahí, pero a la vez como que cada palabra es un arma. La primera vez que tú oyes una palabra, pues entre los 6, ¿me entiendes? Entre los 3 a los 6, de los 6 a las 9, le puedes colgar una visión a esa palabra si la profesora, el profesor, da cuenta en un estado de éxtasis o si tu madre o tu padre, ¿me entiendes? Entonces ahí es cuando el lenguaje se pone a disparar. Entonces la creatividad surge cuando haces transiciones de visiones a palabras y cuentas el cuento sobre la foto, o cuando coges una palabra que estaban por ahí dándole vueltas y la trasladas a un dibujo. Ujú. ¿Eh? Vamos a ver, me encontré el otro día con una tarea, pero que me llevaba horas. No lo podía creer. O sea, como perito psiquiatra forense, me encanta el hacer análisis de este tipo, es apasionante, porque, bueno, estimula mucho la imaginación, el pensamiento, pero a la vez como es para hablar la verdad y delante de su señoría, pues no es para bromas. Entonces a mí, pues de pequeño vi que en mi familia lo hacían, pues mi abuelo era secretario de un juzgado, que es el que pone orden por escrito a lo que se está diciendo allí, porque su señoría necesita verlo reflejado. Claro, para ser secretario o secretaria de un juzgado es que tienes una precisión que incluso no se necesita que pienses, se necesita que repienses lo que han dicho y fervientemente allí lo pongas. Sí, sí. Tampoco se trata de que te emociones, ¿no? Es una narración casi fría. Ah, pues el secretario tiene una personalidad que es distinta de, ¿me entiendes? La primera vez que acompañé luego a mi padre, pues a un juicio, pues a los 7, no sé qué tendría, pues 8 años, vi que iba súper serio, que no tenía que ver con ese momento. ¿Te acuerdas Cantinflas? En la del perro, que si era un mataperros, que si era el malo, que si era el bueno. Pues vi que la sensación, antes del final, ¿no? Que está todo muy serio, entró mi papá muy serio y volvía yo un poco más tranquilo, pero me di cuenta que aquello era serio. Entonces la cuestión está en que de repente, cuando la persona se siente bien, puede hacer creatividad. La creatividad es el momento en que un cerebro se encuentra al otro. Los cables que enchufan los cerebros A ver, es de son. mayor libertad, o sea, la creatividad es de mayor libertad. Cuando te sientes bien y puedes, entonces, echar a volar la imaginación. Eso es, Ujú. eso es. Ok. Pero la idea es que al hacer un acto creativo, además de pasártelo muy bien, lo puedes hacer en momentos de juntarte con otra gente a pensar. En inglés le llaman brainstorming. Vamos a decir cosas a ver si alguna que se nos ocurre para responder a esta pregunta nos cuadra. Lluvia de Como ideas. estamos, Eso es, como estamos en lluvia de ideas, nadie critique lo que el otro diga, sino que cada uno aquí en el círculo va a decir lo que le parece y los demás pues encantados y tomando nota y el profesor la escribe allí. Luego ya hablaremos si pasamos un filtro, pero es momento de lluvia de ideas. Entonces, en la creatividad, como nos comentaba Michael, era que las cuestiones visuales, para simplificar, estábamos hablando de personas diestras. En las personas zurdas son un mundo, otro día si quieres lo abordamos.
interesantísimo. Sí. ¿Y por qué ganan a los diestros? Porque pueden ganar a los zurdos en el fútbol, pero son menos. ¿Y los boxeadores zurdos qué pasa? ¿Por qué tienen tanto peligro? Eso es un tema, pero otro día lo entramos. La cosa es que cada cerebro, a partir de los 3 años, 1000 días, se especializa. El derecho en foto, el izquierdo en lectura y palabras con contenido. Entonces la idea es que el trabajar un mapa, por ejemplo, es un acto de creatividad, porque de repente tú tienes una foto, pero en esa foto de repente tú empiezas a ver nombres. Esos nombres incluso tú te puedes ir pues a googlear, y de esos nombres sacas descripciones del nombre. Te enteras más cosas que te sugieren aquello, le pones más lupa y de repente el nombre te cuenta una historia y te cuenta cómo es que era antes la cosa y por qué trabajaban allí los que trabajaban y qué pasó. Entonces el propio entorno geográfico es generador también de historias, pero la idea es que eso que estás pensando a partir de lo que has visto, luego te lo puedes llevar otra vez, que ha sido un acto de creatividad, has trasladado visual a verbal. Precisamente por un cableado que va de un lado del cerebro a otro que se llama sustancia blanca. Sustancia blanca, en latín cuerpo calloso, decimos los médicos, ¿no? Porque en vez de ser gris, que son las células de pensamiento, es el cableado, que son cables blancos. ¿Entendido? Axones les llamamos. Entonces, esto ahí además en ese momento estaban haciendo ahí un experimento, porque era un instituto neuropsiquiátrico, donde estuve allí Lanley Porter, y entonces en personas con violentísimas epilepsias, o sea que cuando tienen una epilepsia, pues una cosa es tener una epilepsia que se dice, pues que corresponde pues al brazo. Entonces la parte del cerebro del brazo le tiene allí pum, 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 se pone allí en anómalo y esa parte del brazo empieza el brazo. Pero es una epilepsia localizada. Luego al rato, de una manera u otra, la borrarás, desaparecerá. Pero las epilepsias complejas, que pueden inutilizar a una persona tirándola al suelo, impidiéndola conducir porque se traslada de una parte focalizada a la totalidad de ese lado del cuerpo y luego se pone ya todo el cuerpo. Puede uno acabar en el suelo. Eso se llama crisis epiléptica generalizada. Sí. Entonces, en los años 70, 80, pues entonces empezaron un experimento que se hizo fue desenchufar un lado del otro, cortar y ver qué pasaba allí. ¿Qué le pasaba a esa persona? La persona no se moría porque no le has cortado el corazón está intocado. Has modificado la manera en que el piso de arriba conectaba un lado con el otro. ¿Entiendes? Y ahora resulta que hemos tenido que hacer una escalera desde abajo, ¿me entiendes? El segundo piso para el tercero va directamente y la otra escalera del segundo piso va directamente al tercer piso, pero ya no se comunican esos dos pisos. Ya no hay creatividad. ¿Y qué pasaba a la gente cuando le hicieron eso? ¿Entiendes? Pues el experimento en el que estábamos entonces, y era el que se explicaba así, era, le enseñabas a la persona pues un dibujo. Y entonces lo que le ibas a hacer a la persona era, le ibas a poner que te lo copiara con la mano derecha o con la mano izquierda, porque no se iba a poder pasar información el cerebro derecho al lado izquierdo y el cerebro izquierdo al derecho. Vamos a ver. Los seres humanos tenemos la mano derecha controlada por el hemisferio izquierdo. Es una cuestión que hay libros para explicar por qué se produjo esa torsión y nuestro lado derecho se controla desde cerebro izquierdo. Parece porque en la vida intrauterina hacemos un giro. En ese crecimiento, desenrollamiento de la columna vertebral para abajo, hacemos un giro y el control de nuestro lado derecho se lleva desde el izquierdo. Sí. Y el control del lado izquierdo se lleva desde el derecho. Esa cuestión es interesante porque como el derecho funciona en espacio, o sea, en el mapa, las cosas que sean rápidas de espacio las resuelve el derecho. O sea, y mientras que el cerebro izquierdo
controla la mano derecha. Entonces, ¿qué ocurre? Te viene una pelota en el tenis o un balón en el fútbol y entonces tu cerebro derecho va a pillar la información y le va a decir al izquierdo cómo mover tu mano derecha o tu pie derecho. De alguna manera, como que tú necesitas un tiempo en el cual los músculos que controlan el lado derecho, o que son controlados del lado derecho por neuronas que están en el lado izquierdo, consultan a Houston, Texas, en el espacio, por dónde viene esa bola. Y luego reciben la información de nuevo aquí y ya mandas la orden de tu cerebro izquierdo al lado derecho, dale duro de esta manera. La broma de peligro de no te pelees con el zurdo es que el zurdo tiene el centro de operaciones de Houston conectado con el lado izquierdo, no necesita informarse al otro lado. Sí. O sea, el jugador zurdo es imprevisible porque no pierde unos milisegundos en cada pelota en consultar al otro cerebro. Magnífica explicación, qué interesante. ¿Entiendes? Te sorprende, dice que es siniestro, coño, es que como es zurdo, no le pillas a la primera y te la puede quebrar por cualquiera de los dos. Sí. ¿Entiendes? Si es boxeadora, pues ten amigas boxeadoras zurdas porque la largas más rápido. Ya. Y no es eso solo, no es eso solo. Lo gordo del personal zurdo, por eso es lo mejor tener buenas amistades, es que están acostumbradas a pelearse con diestras, mientras que las diestras no están acostumbradas a que la zurda se la lance. Claro, porque son minoría los zurdos. Eso es, o sea, el problema que tú tienes con el abrir la botella como eres zurda, que la gente se te ríe porque vas del otro lado, pues tiene la ventaja, ¿comprendes? De que tú vas a ir no solo más rápido en la acción puntual muscular. Y dime, ¿qué pasa con las personas que son ambidiestras, que usan las Pues dos? eso es fantástico, altamente aconsejable tanto en gente mayor como en gente menor, como en gente de edades medias. Ejercitar la Esa, mano izquierda. está muy bien lo que has dicho, las gentes llamadas supercreativas suelen ser ambidiestras. Mm. O sea, una de las bromas, por ejemplo, pues Leonardo, pues era que le daba igual, te podía pintar con la mano izquierda de la derecha a la izquierda o con la mano izquierda de la izquierda a la derecha o hacerte la misma por otro lado. Y luego tú le dabas la vuelta a la hoja y la leías. Qué increíble. ¿Eh? Entonces, claro, el chiste hoy en 2021 es que lo que para Leonardo supuso pues algo fantástico, imagínate, pues hace 600 años no había papel casi, el papel era un lujo. ¿Me entiendes? Pues entonces él dispuso de papel para hacer copias de dibujos que veía y para pensar en los dibujos. Y en lo que nadie veía nada, porque ese libro era pues del señor Marqués o de la abadesa del convento que las tenía allí los libros y que nadie los sabía ni leer. De repente aterriza el otro que sabía varios idiomas y empezaba a ver los dibujos. ¿Me entiendes? Entonces, imagínate que este es el dibujo de los experimentos de la gente a la que le acabamos de desconectar aquí arriba. Entonces, lo que ocurre es que le dices, cópieme esto. Entonces, los que lo copiaban con la mano derecha, como la mano derecha está controlada en el lado izquierdo, pues entonces lo que hacían es que de alguna manera, pues como que los trozos, hacían un dibujo en el que había trozos, Sí. pero faltaba conjunto. Ujú. Mientras que los que usaban el otro lado, los que usaban la zurda, que hacían el conjunto de la cruz, el sentido global de la cruz, pero no las partes. Ujú. ¿Entiendes? O sea, tienes una figura donde está el global, si eso es una cruz, esto es una cruz. Ah, esto tiene rayas y esto de aquí abajo conserva las rayas. O sea, un cerebro es como el más quisquilloso en cuanto a las rayas y el pensar
y el detalle, La y el otro de precisión. las fotos te da la imagen global. Ya, Entonces, ¿ves un poco la broma? interesante. Ahora otra pregunta. Hay Sí, idiomas que se escriben de derecha a izquierda. sí. ¿Esto también favorece la agudeza intelectual, cerebral? Sí, eso es brutal. Hay un experimento que estamos ahora haciendo y me alegra muchísimo que plantees esto y otro día lo podemos hablar con las mujeres que están desarrollando este experimento. Es que puedes hacer varias cosas con ello. Resulta que, vamos a ver, fíjate, frente a los test de contestar muchas preguntas que te ponen ahí, hay Ujú, test que se llaman de papel y lápiz. ujú. Se llaman proyectivos porque tú con un lápiz vas a pintar algo o vas a hablar de una pintura, ¿no? Entonces, lo que te contaba es que el hecho de usar un lado u otro hace que cuando los tienes bien puedas pensar más cosas, puedas estar más enriquecido. En este sentido, ¿qué ocurre? Que a la gente mayor el continuar haciendo dibujos, el continuar usando una mano y otra, y el usar trucos con el escribir, es lo que ya se pone loco con la realidad virtual. Hay un programa que se llama Tilbras para pintar. Otro día le dedicamos el tiempito. Ese programa es para pintar. Tú no necesitas comprar pincel porque el pincel es el ratón de acá. Y tampoco necesitas lo otro, pues, la paleta, porque es el otro ratón que te hace aquí el dibujo para que eliges con el láser que tienes en la mano derecha. Eso sirve para pintar, pero para escribir. Ujú. Y al escribir en el aire, tú puedes cruzarte al otro lado y ver lo que has escrito desde el otro lado. Ujú. ¿Entiendes? Recuperar esas capacidades en las que era un maestro Leonardo. Pero lo que está descubriendo este grupo de mujeres sobre el asunto es que si tú dibujas un conflicto con la mano derecha o con la mano izquierda, puedes acabar luego llegando a comprenderlo mejor. Pero si además lo dibujas al revés, como si dijéramos, intentando ponerlo de la derecha a la izquierda y lo de la izquierda a la derecha, pasan ahí cosas muy curiosas. Qué interesante, ¿Entiendes? o sea, un conflicto que quieres analizar, lo dibujas, lo representas mediante trazos, como un dibujo, Sí, con la mano derecha y será un dibujo muy pensado, muy racional. Pero si lo dibujas con la mano izquierda, será una visión más global y te queda una claridad que a lo mejor con palabras no ibas a lograr tan prontamente. y encima la broma de que si tú lo pintas en una transparencia, le das la vuelta así y lo tienes de las dos maneras. Sí, qué bien. Estamos tratando de pensar que a lo mejor eso le está diciendo al cerebro emocional de las fotos cosas desde el cerebro no emocional de las letras y que trasladas letras a las fotos para que la otra persona veáis un mapa y aquí como que le pones cómics en Ujú, su lado de palabras escritas con pulcritud. sí. ¿Entiendes? O sea, estamos tratando de entender cómo se llega a ese entendimiento que tú pillas muy rápido, ¿no? Pero Ahora, que ves, otra sí. pregunta, con la edad, al principio somos muy sensitivos, después somos muy emocionales en la juventud y luego muy racionales en la adultez. ¿Se Ah, puede ir apagando el hemisferio izquierdo por falta de utilización de la imaginación, la fantasía, la ensoñación, ajá. el Ah, arte, sí, y que claro, nos sí. volvamos muy racionales y muy rígidos? Y Eso es, sí, sí, eso además, y además, como no tengas cuidado con la tensión arterial, se coaguló eso con más rigidez. Cuidado con la gente que además de eso tiene tensión arterial alta, porque es cuando te pones insoportable. O sea, Moctezuma, cualquier azteca de los de arriba de todo, era una hermana de la caridad con cómo se puede poner uno o una con hipertensión y olvidándose las cosas. Entonces, es muy interesante ahí abordar los temas memoria, porque la memoria, como te dabas cuenta, era el segundo piso, le daba vidilla, le daba emoción. ujú, ¿Entiendes?
es que como son cosas, esa línea emocional te permite el recuerdo, el sentimiento asociado. En general el pensamiento puede o no estar acompañado de sentimiento. O sea, si pensamos las cosas en foto o las pensamos en proverbios, ¿qué horas son estas? A quien madruga Dios le ayuda. Pues ya le has pillado al otro, le has quitado la gracia, ya le has metido a Dios por medio, ya no se puede defender. En cambio, si echas una sonrisa, oye, pues qué cara de dormilona pues tienes hoy, pues entonces ya bien, empezamos, la siguiente te la creo. Sí, sí. Entonces, Ya. entonces sí, o sea, es como los tres pisos los pones en marcha, el de la acción, el de la emoción y el del pensar, sabiendo que tienes el doble de capacidades de pensamiento. Entonces, en la gente mayor, mucho ojo, porque la alimentación es importantísima y ahí no se pueden ir con bromas. Sabemos hoy que en general todos los vegetales y todas las frutas de estación tienen una capacidad que permitió a nuestros antepasados vivir muchísimos años en los sitios donde estuvieron y generar culturas, sin necesidad de ponerles aditivos, más azúcar, más sal, más lo que era. O sea, ahora mismo más que nunca es importante recuperar, digamos, la alimentación local no procesada. O sea, que incluso pues a veces el arroz con cáscara y el más natural que en Canadá se recoge en los lagos, se bate así en la canoa y lo que te queda es lo que te llevas de arroz. Eso es recolectar de arroz, digamos, a la canadiense con los indios. En los otros ya, pues se hace de otra manera, se quita la cáscara al blanco, pero incluso ahora la idea es eso, alimentación muy natural en todas las edades. Y además alimentación natural del sitio. Pues ahora mismo están descubriendo el chocolate, pues los del Golfo Pérsico están enloquecidos, los de Qatar, los de Emiratos, ¿cómo ponemos chocolate por aquí? Porque claro, ya no nos es suficiente el que nos traemos de México, que lo traemos de Malasia. ¿Entiendes? Entonces, hay alimentos que en sí mismo, pues ya te digo, el chocolate es especialmente cardiosaludable y además protege el sistema inmune. Eso son dos cosas que para la persona mayor en evitación de asuntos de estos, de hipertensión, pues son relevantes. ¿Entiendes? O sea, hay entonces alimentos mucho más comunes. Por ejemplo, bueno, el aguacate, pues eso es una cosa espectacular por el mundo. Pues aquí si consigues un aguacate, pues en Vietnam, pues es que eres bendito. Y entonces, pues hay gente con suerte, ¿no? Entonces, teniéndolo ahí, porque ese es un tipo de alimento donde es súper aprovechable. Y además, los componentes de grasas necesarios, el cuerpo los trabaja muy bien, ¿sabes? Entonces, la idea es reconocer eso preguntando a la gente mayor, que es la que más ha aguantado. Sí. ¿Entiendes? En general, ¿no? Como ese, Preguntar qué como... comen las personas Eso en es. nuestra localidad y que tienen tantos años, que son los Eso nuevos. es, y son los que han, y además de la manera que lo comen, de la manera que se conservan, porque en el mismo frigo, depende de dónde pongas unas cosas u otras, te duran más, te duran menos, sirven para esto. La otra cuestión era efectivamente la cantidad para la gente mayor de zumos que pasados por, como le llaméis ahí, por la turmis o la batidora, Ujú. que se ve que es más interesante que los zumos. O sea, aportar la fibra, pues de cualquiera, de las naranjas, ¿me entiendes? O de las manzanas, pues sí, sacas el corazón central, si puede ser, con un cilindro, y si la piel es rugosa y no le han puesto cera para venderla en el sitio, sino que es natural, rompes en cuatro y para adentro. Si la cera la tiene pintada fuera o tal para venderla más cara en el mall, pues eso, mejor quitar también esa para no comer cera. O sea que todo lo que sea natural, las bananas, como les llaméis ahí, que hay un mundo, pues eso es espectacular. Antes de que se deshagan, pues a lo mejor es el momento de hacer el zumo, el batido. Pero la idea es que esas comidas naturales, el cuerpo las maneja muy bien por una simple y elemental razón. Las cosas naturales se han cocinado en la naturaleza a temperatura natural, máximo 38 grados. Si el cuerpo le sube la temperatura, las descompone, hace trocitos y ya te las echas por abajo, por el riñón, ¿entiendes? Las puedes expulsar. Pero las cosas que se hacen en un laboratorio,
a 100 grados o a 1000 grados, o que hay que tenerlas a -25, la vacuna no sé qué, pero eso como debe ser muy raro, porque desde luego pues mi cuerpo no sé cómo va a limpiar eso si nunca alcanza las temperaturas en las que eso se ha manejado. No sé si me explico. O sea, Sí. que en general las pastillas complejas, pues es mejor buscarse cuáles son las cosas en la naturaleza. Por ejemplo, ahí tenéis la jamaica, la flor de Jamaica, pero Buenísimo. eso es un diurético fantástico, que es uno de los que hacen que hay menos hipertensión en México. La cosa es que de cada cual se maneje, pero eso es un líquido fantástico porque ayuda a riñones a bajar el agüita. ¿Entiendes? O sea, se ha visto que el agua en sí, somos 70% agua. O sea, somos una bolsa de agua en la que pasan cosas. Ah, pues no me diga usted. Pues sí. Por tanto, el agua que sea rica del sitio donde tomas. En general, sabemos que a esas edades sobra, a cualquier edad, sobra el azúcar. Todo está de azúcar. El cachondo del Steve Jobs, él le dijo a un millonario de la famosa bebida azúcar, dice, a ver si en lugar de ser millonario, vendiendo agua con azúcar de color marrón, te vienes a mi compañía, que aquí somos más creativos, le dijo el Steve Jobs al otro y se fue, claro, con él. Entonces, quiero decirte que de entrada todo lo natural importantísimo, todo lo que sea del sitio. Cuanto más natural en principio mejor. Y esto ¿Eh? no solamente para mantener el cuerpo en su conjunto muy sano y duradero, Ajá, sino porque claro. también alimenta el cerebro. O sea, Ah, si por hay una supuesto, mala nutrición, hay problemas cerebrales. por supuesto. Además, saber que efectivamente donde se cocina el cerebro es en el intestino. Mm. O sea, que date cuenta que cuando tenemos pues una depresión, las tripas, desde estómago, ¿me entiendes? Funciona todo, uno va menos al cuarto de baño, estreñimiento, pues qué desastre. La boca súper seca, sabemos. Ujú. Entonces, claro, ¿cómo te empiezas a beber líquidos que te hacen pensar en que se te hace la boca agua? O Mm. sea, todo lo que una persona piensa que se le hace la boca agua, además en ese momento la propia boca es la que, oye, que viene fiesta, pues qué bien. Y entonces ya el cerebro dice, oye, que hay fiesta. En cambio, si la persona deprimida, boca seca. Luego resulta que la boca es seca a veces porque a esas edades, pues como que se respira poco por la nariz. El problema de los boxeadores o de los que se han pegado mamporros en las narices es que la falta de respiración nasal te pone más, primero nervioso y luego un poco de rabieta y esto se seca. Ya. Entonces, el aire acondicionado en el organismo pasa por la nariz. Ujú. Entonces, a ciertas edades hay que hacer mucha conciencia de la respiración nasal. En la India, en la India hay cosas de esas del yoga que eran posiciones, ¿no? Con el cuerpo. Uy, qué raras, pero ¿cómo se dobla tanto? En las librerías Gandhi hay libros fantásticos sobre el yoga, los músculos y todo eso. Pero el prana yoga, que es el yoga del aire, prana quiere decir aire, es cómo usas el aire en tu cuerpo, porque el aire es la comida de todo el cuerpo. O sea, el agua es como el soporte para que todo esté pues fresco, a una temperatura, tú sabes, ¿no? Pues, y entonces, pero es el oxígeno el que permite hacer las cosas por ahí dentro y que haya vidilla. Por eso cuando uno se muere, pues que no respira, pues se acabó el ánima y el alma y lo que quieras llamar. Entonces, todas las cosas que huelen bien, incluyendo el ser querido que me transpone, o esa colonia que yo te regalo para reforzar más cómo me gusta esa colonia en ti, porque vamos, ya no sabe uno. Entonces, el olfato es importantísimo porque ayuda a inspirar. Ah, entonces esta amiga es que me inspira. Pues claro, respiras a gusto en esa situación, no estás, ¿qué me va a preguntar? Seguro que no me la sé. ¿Me entiendes? Claro, entonces las propias maestras y a los niños, sobre todo las niñas en el colegio, están disfrutando con lo que están vendiendo allí, contándote la narrativa de esa persona y cómo te la cuenta. ¿Me entiendes? Entonces, claro, yo una vez estuve en la India en una de las visitas a Benares, que es allí en el río Ganges, como la capital, pues
pues cultural, ¿no? Un sitio de estos donde la gente, pues cuando se muere, quiere que la vayan allí a quemar y que la tiren al río, sus cenizas, bueno, un espectáculo pues un poquito intenso en general y con sus olores. Entonces resulta que ahí cuando fui a la Facultad de Medicina, digo, oye, qué interesante esto de la medicina pues ayurvédica de la India, ¿no? Bueno, pues estupendo, profesor, véngase usted por aquí y en 8 años lo ha aprendido. Digo, ostras, pues en pequeñas dosis a ver hasta dónde llegamos. Claro, son gente claro, si te metes en una teoría, te metes en una, pero cuando ves las palabras clave, entonces la palabra clave, prana, aire. Entonces, todo lo que tiene que ver con la movilización correcta del oxígeno es importante. Entonces, ahí en México hay varios, no me acuerdo de todos, pero hay varios lineamentos. Pues no sé si este es de México, un Golden Dragon, por ejemplo, Sí, o o este es Bisvaporú. Entonces, todos esos, hombre, el Bisvaporú es una cosa un poco pues para juguetería infantil, comparado con estos otros o comparado con los lineamentos del ejército tailandés o con los combatientes de artes marciales. En general, estos los puedes encontrar en herbolarios, incluso en farmacias. O sea, son un poco más bestias que el Bisvaporú. El Bisvaporú va muy bien porque, por ejemplo, alguien ha trancado aquí, puedes solo leerlo, puedes también hacer masaje, pues para que el pulmón esté más, dar en zonas de tránsito, para que haga el efecto vasodilatador, balsámico. Por Lo que ejemplo, pasa, el tomillo se usa mucho sí, también para muchísimo, abrir. muchísimo. Eso es. Curiosamente, prácticamente todas las hierbas que se usan tradicionalmente en cada región, además de sabores ricos que hacen luego que te sienta aquello rico, tienen un factor medicinal. O sea, cada una de las cosas que se venden en el mercado, la dosis luego pues puede ser variable. Hay pósters sobre eso, podemos ver de difundirlos, pero eso es a nivel local encontrarlos. Entonces lo que te decía es que la diversión es, coges entonces la lupa de toda la vida y te pones a mirar la letra pequeña de las cosas que comes y que te pones. Y para ver en los medicamentos el bálsamo de tigre que lo venden en los chinos, dices composición. Y entonces empiezas a verte la composición y como que te da el ataque de la risa. Dice, tiene, pues eso, mentol. Ah, ya me parecía a mí, pues entonces las hojas de menta del tiesto de la puerta que tengas allí o en el balcón, pues ya en sí mismas para los tés, para las comidas, ayudan al estómago a ir mejor y sean también balsámicas. ¿Qué más tiene? Pues tiene aceite de clavo, pero ¿cómo el clavo? Entonces, pues sí. ¿Y se puede hacer aceite con el clavo? Pues sí. Y por eso, pues para la boca, pues será uno de los remedios para todas las molestias de boca el clavo y ayudan también pues a cosas de que quieres limpiar nariz, ¿no? Imagínate que aquí entonces pues tiene eso, alcanfor, aceite de cachut, por ejemplo, canela. Entonces, claro, la mezcla, por ejemplo, de chocolate sin azúcar. En todo caso, si quieres miel del sitio, no miel que te la hayan metido en un sitio, se hayan quedado la mitad de miel, como un sitio que hay un pueblo en la provincia de Madrid que estaba ahí uno pues vendiendo leche de las navas. Y decía, y uno pues para hacerle el chiste, desde el tren decía, la mitad agua. Y el otro pues para no perder el negocio decía, la mitad leche, la mitad leche. Bueno, a ver si Sí, lo entonces, mismo pasa con la miel, la van adulterando, ¿verdad? Hay que eso es, tener entonces cuidado quién es nuestro proveedor. valorar la de la gente que vive cerca de ti. Exacto. Entiendo, esa es la Muy idea, bien. ¿no? Y entonces esto tiene que ver con el sentido también del gusto y el olfato, que Claro, deberíamos aprovechar más. Normalmente sin comemos duda. sin oler. Y, Ay, tremendo, y parte de los tremendo. ejercicios para estimular tempranamente a los niños, cuando comienzan a probar alimentos que no son ya la leche materna, sino otros, es primero hacerles oler, para agudizar su Importantísimo. inteligencia y después Sí, probar, para provocar la eso, salivación y luego consumir el alimento. eso es.
Entonces, Eso es, esto es seguir, estar atentos a estimular nuestros 5 sentidos para mantener correcto. sano el cerebro. Importantísimo, a todas las edades. Mm. Y lo que te decía era que el otro asunto, los tres dedos son fundamentales, primero, segundo y tercero. Es lo que nos hacen sobrehumanos comparados con los orangutanes y con los monos más graciosos. Estos tres dedos tienen una correspondencia cerebral muy grande en cuanto a formas de ser usados. Si la gente mayor la sigue usando, el Alzheimer como que tarda más porque tú estás activando ahí a tu cerebro con cada movimiento. ¿Te acuerdas cuando se hacía tejido? Sí, eso O se estaba jugaba. pensando, recuerdo, Eso es anti-aging, mi abuela murió a anti-envejecer. los 96 años y tejía, todo el tiempo tejía con 2 agujas. Eso, claro, eso es ambidiestra. Ajá, Y encima mezclando colores. Vas sí, jugando. sí, O sea, sí. entonces la idea es que incluso con todos estos procedimientos sofisticados, que incluso a veces pues pueden tener un precio, que luego en China los pueden hacer imitando con una máquina o haciendo que niños lo hagan para vendértelo luego más barato, pero es que ese ya no es el chiste. El chiste es cómo tener calidad de vida con desarrollo endógeno, sobre todo en el sitio donde estamos, estando orgullosos pues de las cosas que tenemos a mano, viviéndolas con la alegría, pero lo que decías además, la característica del producto local es que conserva mejor el olor, Mm. ¿entiendes? En general, ¿eh? Porque claro, si has sufrido un congelado, ¿me entiendes? O un transporte, o un envasado. Entonces, si todo lo que te puedas coger, que te lo pasan ahí en una bolsa tuya que es de tela o que es un frasco que tú llevas, póngamelo aquí que me lo llevo, ¿me entiendes? O algo donde tú ya lo pones, ¿no? Eso en general muy interesante. ¿Eh? Por tanto, la superestimulación infantil hace conexiones cerebrales neuronales. O sea, nacemos con todas las que queramos, millones de neuronas, pero del mismo modo que aquel que decía, no es el coche el que mata, es el chofer, pues no es la célula la que piensa, eres tú exponiéndote a sensaciones que te piden organizar lo que está pasando de una manera nueva. Ya. ¿Entiendes? O sea, por ejemplo, una de las ideas estas de hemisferio derecho, hemisferio izquierdo con la que estamos trabajando es en Canadá hay una experiencia estupenda de entrenamiento con becas de personal indígena, sobre todo mujeres en escuela de enfermería. Yo lo he vivido eso en Ontario, en Canadá. Entonces ahora la idea es, oye, damos la beca como antes, pero ¿por qué no esa muchacha de 17, 18 se nos trae a su mamá con 37, 38 gratis? Sí, Y sí. las graduamos entonces eso es hemisferio derecho con hemisferio izquierdo, porque la hija hace más de computador, los libros, no sé qué, la madre tiene pues más memoria, más recuerdos, y entre las dos se están contando los apuntes cada día. Qué bien. ¿Entiendes? O sea, entonces, ¿qué ocurre? Que además la que tiene 40 ha visto morir más, ha visto parir más, ha visto embarazarse más. Y entonces la otra que está allí, que no sabe lo que es ponerse en una situación embarazosa, pues a lo mejor si están las dos estudiando juntas, pues como que es un equipo que están haciendo las dos, comparten habitación, comparten comida, fines de semana, que nos vamos allí al lado de Tamaulipas, ¿vale? Donde sea. Entonces lo que te quiero decir es que esto de que haya dos generaciones juntas estudiando la misma carrera con una beca, también pueden ser dos hermanas, no implica. Y resulta que esto puede permitir desarrollo endógeno indígena. Viene gente de fuera de la ciudad, la está estudiando y se van los fines de semana allá, a su sitio. Claro, el plan es que entonces les den beca a las dos, no solo a una, sino a dos miembros de la familia Mm. porque van a ocupar solo un cuarto, van a usar solo a lo mejor un libro o un computador, pero lo van a estar los dos contándoselo todo el día. Cuando Excelente. se regresen allí, es que son dos enfermeras, es que su casa es una enfermería que, Pues en yo el pueblito. espero, esta es la segunda vez que lo mencionas en nuestras conversaciones y espero que haya ¿Ves que es un quien acto? ponga atención a esto porque es un llamado insistente a implementar esto en México
y en países de América Latina en general, donde haya población indígena, para poder apoyar a estas poblaciones, dándoles la formación académica suficiente para que regresen como enfermeras madre e hija a sus Sí. comunidades. Pero es que llevándose los fines de semana las gafas de realidad virtual para contarlo ahí a las comadres. Claro, Esto es también, lo que te digo. Y también. luego, un fin de semana al mes, se llevan a un grupo de 10 personas de enfermería que van a ser enfermeras a vivir con su gente. 5 días de fin de semana largo, a saber cómo funciona una comunidad allí arriba, en aquel sitio tan apartado que no va nadie, y que comen de lo de allí, piensan de lo de allí. Es O una sea, que en este... experiencia que todas las personas que viven en ciudad deberían vivir. Vivir, De por ejemplo, verdad. yo fui 6 semanas a la Sierra Tarahumara en distintos momentos, por semana una vez, en verano otra semana, en diciembre otra semana, y así, 6 veces. Qué experiencia, pero no fui como misionera, ni como la que sabe, No, ni como la que puede, sino fui como mendiga de amor, de experiencia de vida, de muy conocimiento, bien. ¿no? Y qué bárbaro, cómo se aprende y ya te cambia la vida, te cambia la Esa forma es. de sentir y pensar la vida, la forma de vivir. Ahora, estaba pensando, entonces, los jóvenes que usan estos aparatos y que escriben con estos dos dedos, Sí, ¿no? Entonces, claro. claro, yo lo hago así, yo escribo así, ¿no? Con un dedo, pero ellos usan los dos dedos. Es mejor dos que solo uno, pero la idea que vemos es que en el momento en que empiezas a usar realidad virtual usas 3 más 3. Sí. ¿Entiendes? Tienes unas capacidades superiores. Desde el principio, como mencionábamos el otro día, es muy importante trabajar para comunicarse, usar telepresencia, no ensimismarse en una historia individualizada, sino usarlas para aprender, usarlas para comunicar, ¿entiendes? Para enriquecerse. Que la que otra cosa que yo reflexionaba ahora sobre esto de la creatividad, fíjate, en las facultades de medicina, en algunas, pues al llegar se explica la embriología, primer año, primer trimestre. Y entonces, una vez que estudias la embriología, por lo menos en mi facultad allí en Medicina Navarra, se hacía un examen a los 3 meses de embriología. Y las personas, las 10, máximo las 20, que hacían las mejores notas, se convertían en las personas que iban a ver luego a explicar el cadáver a los grupos de 10. Entonces, a esas 10 personas les daba las clases la profesora de práctica en el primer cadáver rotatorio de cada uno. Y luego, una vez que esas personas lo habíamos aprendido, a tu grupo se lo explicabas. ¿De acuerdo? Entonces, el chiste estaba en que yo no sé qué pasó, que hicieron como la A, la B, la Z, y yo me encontré con que estaba pues como en el grupo 12, pero el grupo 12 es que cada uno era de su padre y de su madre. O sea que mientras que en los demás la mayoría eran pues de España. Pues en aquel grupo, pues vamos, el más normal era un mexicano que era chino y que era simpatiquísimo porque tenía más gracia que nadie y me contaba cómo era capaz de vestirse en 5 minutos. O sea, para mi sorpresa, pues era una de sus cosas que le hacían mucha gracia, que mientras que los demás pues necesitábamos pues casi media hora, pues él ya tenía ya un sistema dinámico que le permitía un extra de sueño bien, pero que junto a eso pues tenías gentes de Canadá, de Argentina, cada uno además con su acento. Nos moríamos de placer de poder captar las sutilezas tan diferentes de cada país de América en la manera de narrar, en la manera de adjetivar. Entonces, claro, para la gente esa exposición a elementos que no forman parte de tu cotidiano, que se produce a veces al estudiar una carrera, pues es un chollo. Pero si se producen elementos de estos en los cuales yo me he forzado a trabajar con gentes que claramente veía que la cabeza, pues como que iba de una manera que yo todavía no me la sabía, pero que me apetecía. O sea, cuando yo me encontraba allí, que ibas a trabajar con el cadáver, pues a las 9 de la mañana y los de Venezuela te entraban con una ¿qué hubo, líder? Y bueno, pues vamos, no te crees Chávez a los 17 años, pues porque todavía no había aparecido Chávez, pero que como que
Cada grupo tiene unas... Entonces yo me vi pensando en cómo explicarle cosas, no a la gente de mi familia o mis hermanos, sino de repente a gentes a las que la cabeza le iba de otra manera y yo, pues qué interesante, anda. Y esta es una monja de Navarra que trabaja en Kenia. Y entonces, ¿cómo empiezas tú a pensar cómo le va la cabeza a una monja de 32 años estudiando medicina para volver a Kenia? ¿Entiendes? O sea que justo al aprender, más nos expongamos a cosas distintas, pero con afecto, lo que tú decías. Es que no es simplemente curiosidad, es que quiero sentir lo mío, sentirme empatizado, participante, que no es un torero así seco, sin expresar emoción y la gente como loca y él cada vez más tieso, que no se le note la emoción. No, es otra cosa, ¿no? Que es la empatía, ¿no? Que es el elemento que yo contigo me resulta muy fácil moverme desde ahí. Por eso te doy, ¿me entiendes?, las gracias y me hacen disfrutar y haces disfrutar a la gente, como que porque piensas por ellas, sacas las preguntas, ¿me entiendes?, del asunto. Eso es, pues es un don que tú tienes, ¿no? Que es el ser capaz de ver el mundo por los ojos de los otros y enseñarlo, ¿no? Y eso es Gracias. un acto de creatividad, ¿sabes? Es un acto de creatividad. Y pretendemos que la mamá, en una situación extrema, donde madre e hija están en un territorio que no es suyo, han llegado a la ciudad, no es el suyo, eso a las dos las va a unir y se van a contar cosas durante 3 años que nunca más se han contado. Y si el equipo funciona, harán un equipo de enfermería súper saludable. Y si no funciona, pues habrán aprendido lo que tengan que aprender la una de la otra. ¿Entiendes? Pero no cabe duda que ese privilegio de alguien que tiene unos cuantos años más de experiencia que tú, y tú que tienes una marchita así que también pum pum, la mezcla de esas dos cosas otra vez genera creatividad, porque 4 ojos ven más que dos, el enemigo está fuera, o digamos lo desconocido está fuera, pero las dos maniobras de llevarse las maquinitas de realidad virtual para el pueblo, que no se queden muertas de risa en la escuela de enfermería, o de llevarse a las propias estudiantes de tu equipo, a que compartan tu comida en tu casa con tu gente, no vienen en un autobús de viajes oficiales, con un horario, vuelvan ustedes señoritas a las 9, no, estás conviviendo y te vas con tus coches o con lo que sea al Sí, sitio, ¿no? una experiencia necesarísima, porque de hecho hace falta para el servicio social, que para el internado y todo esto, que los médicos acepten irse a los pueblos, pero viviendo esta experiencia previa, las... Haciéndolo antes, claro, porque ves que esto no implica costo, al contrario, esas personas de enfermería, esa matrícula se les paga porque ellas están facilitando una práctica mensual que se va a repetir a lo mejor 9 veces y que va a consistir en que van a recibir a esa gente allí. Y Así. eso requiere pues una atención. Y la ventaja es que además para esas dos mujeres en su comunidad es un triunfo. Viene la gente a aprender de nosotras aquí en el pueblo. No Claro. viene, y además hacerse unas fotos porque queremos tenerlas con ellas todas porque nos morimos de la risa que la que hicimos. No Eh, hace falta que coincida. Si además coincide con la luna llena, pues ya nos acabamos de morir de la risa todos porque estamos a lo nuestro, ¿no? eh, Quiero decir, porque yo he visto en México existe esa sensibilidad. Es el país más padre como se pongan las pilas con eso. Pero es probablemente con otra filosofía. Hay instituciones nombradísimas. Tengo la lista. Podemos hablar con ellas nosotros para ver cómo... Y están haciendo un esfuerzo y de muchos años. Pero la idea es que en lugar de ser trajines de dinero, sean claramente como cosas autosostenibles, donde la gente las ve claramente que funcionan, porque ahora ya te digo, nos encontramos en este plan, cómo se hace sostenible, quién regala las gafas, pues oye, es que la ventaja de las gafas, como decíamos el otro día, es que tienen toda la parte de adelante para poner el nombre del que te las ha comprado. ¿Me entiendes? O sea, que los que hagan esto, pues en todas las clases, aquí están chocolates, los de ahí, los que sea.
¿me Sí, entiendes? O las mazorcas de Antoñito. Mira, estos son las dos cámaras con las que ves lo que hay fuera, sí. aunque estés dentro. Y así pues para no... tal. Entonces lo que te José, pues decía, sí. nos dejas encantados, se acaba el tiempo para esta conversación, pero con el enorme deseo de volverte a ver la próxima semana y seguir aprendiendo de ti. ¿Con qué quisieras cerrar esta reunión? Bueno, pues con la idea del enriquecimiento que nos da aprender de lo que no conocemos, aprender de las personas que realmente, pues a lo mejor, pues es la persona de la clase, ¿me entiendes? Con quien no sé ni de qué va. Oye, pues hay que ver de qué va, porque seguro que tiene historias muy interesantes que contarte, ¿entiendes? Entonces, aprender de lo que no sabemos, aprender de las formas, fíjate en enfermería, entonces es cómo lo hacen ustedes en su sitio, cómo atienden, cómo resuelven este problema, porque a lo mejor allí llevan 2000 años resolviéndolo y sin tener pues estas cosas que nosotros tenemos. O sea, cómo aprender de quien es más distinto de nosotros, cómo enriquecernos preguntando, y cómo enriquecernos pues compartiendo ideas, y tratando de ver con los ojos con que las otras personas las ven. ¿Mm? Excelente. Pues Muy bien, muchísimas gracias, José María, muchísimas encantado. gracias. Esta ha sido nuestra tercera conversación y vamos por la cuarta, felices de Pues aprender. a por ella vamos. Muy bien, Gracias, un abrazo felicidades, muy feliz fuerte. semana a todos. Gracias. Chao, hasta luego. Pásenla bien, haciendo el bien. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.